vamos a ver los pactos, la herencia que vamos a recibir a partir de ese pacto y cómo desde este momento la justicia es por la fe y no por las obras. Vamos a empezar a ver los primeros esbozos de cómo Dios empieza a tratar con el hombre con respecto al pecado, utilizando siempre un sacrificio de una víctima inocente. Y luego vamos a ver el pacto de la circuncisión, que nos indica la presencia del pecado en la carne y que tenemos que practicar una circuncisión, en este caso nosotros del corazón, y no tanto una circuncisión externa, ¿verdad? Como lo hacían los judíos en forma muy religiosa. Y luego, pues desde este momento inicia el plan redentor y lo más importante es que solo Dios puede ser el redentor. Entonces, el hombre fue creado en primer lugar para dar gloria a Dios. Vamos a ver aquí que el hombre fue hecho para expresar la imagen de Dios. Vamos a leer ahí, si abren sus Biblias, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí vemos dos palabras clave. Una, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si ven, para este sexto día, ya habían transcurrido el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto días, donde ya se había hecho la expansión de los cielos, la expansión de las aguas, ya se le había llamado a las tinieblas noche, ya se le había llamado a la luz el día, ya se habían hecho los animales, las bestias, los peces. Y lo más importante es que en cada uno de ellos dice que los hizo conforme según su especie. Y vemos que cuando llega el hombre, dice hagamos a nuestra imagen y semejanza. Muchos se preguntan por qué hagamos en plural. Y es en plural porque viene de la palabra Elohim. Elohim, ahorita viene escrita ahí la palabra, es del hebreo, que quiere decir que es un Dios plural, está hablando en plural. Esto le costó mucho trabajo a los judíos entenderlo en un principio, porque Dios había hablado en plural. Ahora que nosotros ya vemos el contexto de todo esto, pues es porque está hablando en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, y luego también lo hizo para representar la autoridad de Dios en la tierra. Fíjense esto qué importante. Vamos a ver ahí en el capítulo 2, en el verso 19, dice Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios hizo al hombre para que señorease sobre la tierra, pero no por sí mismo, sino porque como iba a estar bajo autoridad de él, entonces Dios transfiere su autoridad en la tierra a través del hombre. Ese era el propósito inicial. El propósito inicial es que nosotros expresáramos la imagen de Dios representando su autoridad aquí en la tierra. Y vemos cuando cae el hombre en pecado, toda la tierra cayó en maldición, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que la vida de Dios, la fuente de vida, Él es el sustento, la dependencia de Dios. Es en Cristo, el Padre consuma el plan eterno para el hombre. Él es el modelo a seguir. En Cristo nosotros vemos que se cumple todo este plan en forma perfecta, ¿verdad? Cristo siendo la expresión de Dios,
y Cristo representando la autoridad del Padre aquí en la tierra. Entonces, esta tierra, esta creación fue hecha para Él por medio de Él. Él la creó y creó al hombre como Él es espíritu, Él tenía que expresar su imagen a través de nosotros. Entonces, hay que entenderlo desde un principio para entender a través de toda la Biblia cuál es el propósito de Dios, por qué está sucediendo todo. Desde vamos a decir, personajes, ¿verdad? Siempre que sale una película, pues siempre nos ponen a los personajes principales. Y aquí en el Génesis, pues el principal obviamente es Elohim, es decir, es Dios. Hasta aquí no se ha identificado más que como un Dios plural. Y esta es la palabra en hebreo. Y luego pues vemos ya lo que todos conocemos, bueno, Adán y Eva, y luego a sus hijos Abel y Caín, que pues ya todos conocemos que es muerto por Caín, y entonces nace Set, y de ahí acuérdense, bueno, si ya escuché que no compraron el libro, ¿verdad? Todo el mundo me preguntaba, y andaban muy animosos, y traiga muchos, hermano, y no sé qué, a la mera hora nadie lo llevó. Bueno, ahí van a ver que de Set, ¿verdad? Empieza la línea de la heredad hasta llegar al rey David, y luego obviamente llegar hasta Cristo, ¿verdad? Y luego donde nosotros somos injertados. Lo vamos a ver personajes como Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que junto con sus esposas de cada uno de ellos, si sumamos, pues son 8, 4 y 2, pues son 8 en total que suben al arca de la salvación, en este caso el arca, como se conoce, el arca de Noé. Y luego personajes como Abraham y Sara, que en principio se llamaba Abraham y Sarai, después se cambian sus nombres. Y luego tienen 2 hijos, Ismael, que representa la carnalidad, ¿verdad? Cuando pierden por un momento dado la esperanza de tener un hijo bajo la promesa de Dios, entonces ellos deciden tener un hijo con la esclava, y entonces Ismael, eso representa, ¿verdad? Representa nuestra carnalidad. Y luego ya viene el hijo de la promesa, donde estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Los hijos que vienen de la promesa. Luego aquí Melquisedec lo quise resaltar ahí porque luego vamos a ver, a tratar de identificar quién era este personaje, porque vemos los libros de teología y todo eso, todo el mundo pues, se lava las manos y dice, pues Melquisedec, ¿quién sabe, verdad? Pues alguien era, yo creo, muy importante, pero nosotros le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos indique exactamente qué representa para nosotros Melquisedec, que es un personaje que de repente lo vamos a ver aquí en contacto con Abraham. Y luego de los hijos de Isaac, pues tenemos a Esaú y a Jacob. Igual, fíjense ustedes cómo estos 2 personajes, Esaú, aunque es el primero de los gemelos en nacer, él tiene aparentemente la primogenitura, pero él pues se deshace de esa primogenitura, y quien la desea y anhela es Jacob. Esto representa, ¿verdad? Igualmente nuestra vida en la carne, ¿verdad? Que es Esaú, y nuestra nueva vida que es en el espíritu representa lo que es Jacob. Vemos que cuando estaban en el vientre de Raquel, su madre, dice que aún en el vientre luchaban entre sí. Y es lo mismo que nos sucede en la vida cristiana, ¿verdad? Siguen luchando estas 2 partes de nuestra naturaleza. Por un lado la naturaleza terrenal o carnal, y por otro lado la naturaleza nueva que es en el Espíritu de Dios. Entonces eso es lo que debe representar para nosotros estos personajes. Luego Jacob se es cambiado su nombre para Israel cuando tiene un encuentro con Dios, es cambiado su caminar, es cambiado su mismo nombre, y Israel da lugar a las 12 tribus, es decir, a los 12 hijos de Israel, donde en el Génesis pues vamos a ver que el papel que nosotros debemos tomar en cuenta aquí más importante es el de José.
No digo que los demás no los vamos a tocar, también los vamos a ver, pero José va a representar aquel que decide siempre caminar con Dios, aquel que pase lo que pase, siempre está eh, dependiendo completamente de Dios. Entonces, para nosotros, José debe representar ser dependientes de Dios en todo momento. Y eso es lo que nos va a llevar lo del Génesis, en qué momento el hombre decide no, no ser dependiente de Dios. El hombre estaba diseñado para no enfermarse, para no tener ningún problema de salud y ser eterno. Sin embargo, cuando viene el pecado, entra la enfermedad, entra la maldición también sobre la tierra, así dice la palabra. También la tierra, ¿verdad?, por culpa del pecado, fue maldecida, y entonces el hombre paulatinamente empezó a vivir cada día menos y menos y menos, ¿verdad? En la actualidad pues se hacen esfuerzos desde el punto de vista humano, médico, para tratar, ¿verdad?, de prolongar esa existencia, pero vamos a ver aquí que el hombre no, por sí mismo no puede alcanzarla. Entonces, en un principio la tierra estaba desordenada, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Fíjense ustedes, pues suponemos que Satanás ya existía, ¿verdad? Entonces debe de haber algo antes de Adán y Eva que provocó, ¿verdad?, todo este desorden. Entonces vemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Primeramente nos hizo de barro, ¿verdad? Se hizo el cuerpo, pero estaba inerte, es decir, no había algo que le diera vida. Es como ver un muñeco de trapo, o cuando vemos un animalito muerto, no hay algo que lo haga moverse, ¿verdad? En cambio, cuando circula sangre, ¿verdad?, por el cuerpo, cuando empiezan a haber movimientos celulares, etcétera, es que nosotros vemos que hay vida. Ese soplo de aliento de vida es el que le dio una personalidad específica a cada individuo, es decir, nos individualizó a cada quien. Por eso ahora somos Juanita, Pepe, Beto, etcétera, y hasta por nuestro apellido, ¿verdad? Es decir, nos dio una identidad en ese momento, ¿verdad? Somos específicamente una persona. Entonces, al decir aliento de vida, es que se le infundió a Adán, aparte del cuerpo, el alma. El alma contiene básicamente tres elementos que los podemos seguir a través de las escrituras y después los vamos a analizar. Tiene tres elementos fundamentales, que es la mente del hombre, que son las emociones del hombre, y es la voluntad del hombre. Es decir, el hombre tiene su mente, y la mente pues tiene razonamientos, tiene conocimientos, tiene una serie de funciones intelectuales que lo relacionan con el mundo exterior. Y aparte tiene la condición de crear emociones, ¿verdad? La principal emoción pues sería externar eh, felicidad, estar contento, estar triste, estar amargado, es decir, tener una serie de emociones. Entonces el hombre tiene la capacidad de analizar, de razonar, tener ideas, todo esto dentro de su mente, que es parte del alma, y en base a ellas tomar una decisión. Y es ahí donde el hombre, como raza humana, fallamos ante Dios, porque a la hora que Él pidió, ¿verdad?, que nuestra voluntad se tornara hacia Él, porque no nos hizo como robots, nos pudo haber hecho como robots programados para simplemente obedecer y ser dependientes, y no, nos dio una personalidad, una individualidad, para que cada uno tome una decisión, ¿verdad? Él trató de conquistar esa voluntad del hombre. Y asimismo, ¿verdad?, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. A veces
ahorita lo vamos a ver más adelante. Yo me acuerdo cuando veamos esto, tengo conocidos, ¿no? Que dicen, no, pues es que todo lo que dice ahí la Biblia está muy jalado de los pelos, ¿verdad? No puede ser así como dicen que sucedió. Fíjense que, y como hasta hubo épocas en que se burlaban de cosas de estas del Génesis y de la Biblia, y a veces cuando preguntan, bueno, ¿y quién hizo la primera cirugía? Y muchos dicen, no, pues que los mayas, y no, que ya los egipcios, ¿verdad? Hacían trepanaciones, y nosotros vemos ahí en Génesis, en el capítulo 2, versículo 21, dice, fíjense, aquí Dios aplicó la primera anestesia y aplicó la primera cirugía. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, hasta lo suturó, ¿verdad? En forma milagrosa, vamos a decir, y divina. Entonces aquí vemos que la primera cirugía la hizo Dios, y a veces el hombre queremos dentro de su orgullo, ¿verdad? Pensar que estamos nosotros creando, inventando. Y no solo eso, no solamente hizo la primera cirugía, sino hasta hizo la primera clonación. En el sentido, pues, le digo de broma, pero vean el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahorita nosotros vemos que el hombre trata de igualar a Dios, ¿verdad? Haciendo clonaciones de animalitos y bueno, tratando también de perpetuar, ¿verdad? La vida del hombre a través de clonación de células. Y ahorita todo el mundo está espantado que porque hay quien se atreve a decir que a lo mejor pueden clonar hasta un hombre. Entonces nosotros estamos viendo que esto no es nuevo. Por eso es esa inquietud del hombre, ¿verdad? De tratar de hacer estas cosas, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, pero el hombre en su orgullo y en su jactancia piensa que él lo está descubriendo. Cuando leíamos esto de que la costilla tomó del hombre, hizo una mujer, la gente en el pasado se burlaba y ahora el hombre lo trata de hacer. Qué curioso. Entre más avanza la ciencia, el hombre va descubriendo que ya Dios se lo había dicho, que ya no lo había mostrado. Y esa inquietud no es otra cosa más que estamos hechos bajo su imagen y bajo su semejanza. Entonces, esa es una de las razones que tenemos que tener en mente. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo podemos lograr? Porque la ciencia, por más que avance, no le puede dar vida a una semilla. Ahorita pueden hacer manipulaciones transgénicas de alimentos, manipulaciones transgénicas de la pera, de la manzana, de frutas, pero si ustedes toman una semilla de esa fruta transgénica y la plantan, no tiene vida, no se va a reproducir. Entonces el dador de vida, pues es Dios. Ahí una vez le viene a demostrar al hombre, bueno, podrás imitar una semilla, le podrás poner todos sus elementos, pero no le puedes dar vida. Lo único que han hecho es manipular genéticamente las semillas de esas frutas, pero la semilla es estéril. Cuando algo no va bajo el orden de Dios, el resultado es estéril, ¿verdad? Por eso tenemos animales que no se dieron el cruzado, como las mulas, ¿verdad? No, jamás van a tener herencia, ¿verdad? No traen el germen de vida que solamente Dios nos lo puede dar. Pero pues hago toda esta referencia porque nos vamos a topar con dos cosas fundamentales en estos capítulos, que es el mensaje principal de hoy de esta clase, que es el árbol de la vida y del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Porque dice, si comieras de él, el día que comieras, ciertamente morirás. Entonces hay dos árboles. Aquí vamos a leer en Génesis 2:9 y vamos a ver en el 9 que dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay
dos árboles, ¿verdad?, fundamentales, de los cuales no los vamos a perder de vista en ningún momento dado, porque uno es fuente de vida y el otro es fuente de muerte. Y al final del Apocalipsis, cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a ver nuevamente el relato de este árbol de vida. Entonces, el hombre, ahorita vamos a ver cómo se constituyó el pecado, pero finalmente el hombre, al desobedecer a Dios y escoger alimentarse del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre pensó en ese momento pues que no necesitaba a Dios, que simplemente él podía apelar a sus propios razonamientos y a sus propias ideas y tener el conocimiento, ¿verdad? Y entonces decidió tomar del fruto del árbol de la ciencia, que no era manzana, porque a veces me dicen, ay, la manzana, pues ¿para qué la pusieron ahí? Ahí nomás dice que era un fruto, y nosotros espiritualmente debemos de discernir a qué se está refiriendo eso, de que el hombre llegó a pensar que él podía decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal, y entonces decidió cortar con esa dependencia del árbol de vida que representa para nosotros Dios hasta este momento. Bueno, entonces dice, cuando el hombre toma esa decisión, automáticamente aquel hombre que había sido hecho con cuerpo, alma y un espíritu, que lo vamos a llamar espíritu humano, ese espíritu quedó amortecido y el alma quedó condenada junto con el cuerpo a morir. Cuando le dice ciertamente morirás, no cayeron muertos ahí Adán y Eva, ellos siguieron viviendo todavía chorro de años, ¿verdad? Pero ¿qué se refería que morirían? Que morirían espiritualmente hablando, ¿verdad? El espíritu quedó ahí muerto en ese momento. Por lo tanto, su alma y su cuerpo estaban condenados, su cuerpo a ir a la tierra y podrirse ahí, y el alma a una eternidad en el lago de fuego. Esa es la realidad. Eso fue lo que sucedió en ese momento cuando el hombre decide cortar con esa dependencia de Dios. Y luego, fíjense qué interesante aquí, dice que dice que no sea que el hombre alargue su mano y tome del árbol de la vida. Vamos a ver ahí en el capítulo, capítulo 3, versículo 24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y subrayen ahí el camino. Entonces ahora en Cristo nosotros podemos encontrar ese camino hacia el árbol de la vida, y a través de Cristo es que podemos encontrar nuevamente la dependencia de Dios y podemos encontrar los propósitos iniciales de Dios para con el hombre, que eran expresar la imagen, en este caso ahora de Cristo, y expresar la autoridad de Cristo en nuestra vida, y de esa única manera poder dar gloria a Dios. Vean ustedes, vamos a ver ahí también cómo cuando el hombre cae en pecado, que ya tiene conocimiento del bien y del mal, ellos trataron de taparse, ¿verdad? Y pusieron, dice en el capítulo 3, versículo 7, dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es cuando nosotros en nuestra vida, ¿verdad?, tratamos de taparnos, ¿verdad?, de nuestra vergüenza, ¿verdad?, porque en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, la inocencia se cayó porque ya tenían el conocimiento del bien y del mal, ya se habían dado cuenta de lo que era la codicia, etcétera. Entonces aquí vemos que se ponen un disfraz religioso, ¿verdad? A veces utilizamos las cosas de la vida de iglesia, ¿verdad? Estamos viviendo en la carne y venimos a la iglesia con un disfraz y nos queremos tapar con hojas de higuera.
Pero ¿qué hizo Dios? Fíjense qué interesante aquí ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para hacer túnicas de pieles, yo me supongo que tuvo que haber un sacrificio de animales, tuvo que haber un sacrificio de alguien inocente para tapar la vergüenza del hombre. Es decir, el hombre por sí mismo no se puede vestir y presentarse ante Dios, porque eso equivale a tratarse de vestir con hojas de higuera. La única manera es cuando Dios es el que nos viste, ¿verdad? La única manera de tapar la vergüenza, ¿verdad? Entonces, por eso, esto representa un sacrificio inocente para cubrir nuestra propia vergüenza. Bueno, aquí tenemos dos árboles como fuente de sustento diferente. Uno es el árbol de la vida, que representa a Dios, y otro es el árbol de la ciencia del conocimiento, de la ciencia del conocimiento, del bien y del mal. Pareciera muy coherente, de hecho a la gente en el mundo esto le parece muy sensato, ¿verdad? De que el hombre pues tenga conceptos, ¿verdad? De lo que está bien y de lo que está mal. El problema es cuando él trata de resolverlos por sí mismo. Y esto es lo que sucede cuando estamos completamente independientes a lo que es el orden divino, ¿verdad? Entonces este árbol nos va a traer y nos va a acarrear muerte, ¿verdad? Este árbol es en la actualidad nacemos con él. Desde que nacemos está en nuestro cuerpo, representa nuestra carne. Por eso el apóstol Pablo dice que encuentro esta ley, que el pecado mora en mí. Entonces el hombre trata de mejorar su carne, ¿verdad? Y lo trata de mejorar a través pues de muchos elementos, de mandatos morales de hombre, lo trata de hacer a través de ritos religiosos, lo trata de hacer a través de la psicología y de muchas técnicas, ¿verdad? Para tratar de mejorar, pero por muchas buenas intenciones que tenga, finalmente este árbol lo termina por engañar. Ustedes vean cómo ahí en ese capítulo, cuando lo lean, van a ver cómo Eva fue engañada primero a través de la vista, ¿verdad? Vio que era agradable, y luego después su codicia. Y fíjense cómo los ojos tienen que ver con lo que es el cuerpo. Y luego cómo le dice que ciertamente el día que comas de este fruto, vas a tener sabiduría. Entonces la mujer dice ahí la palabra que fue codiciable para tener sabiduría. Entonces el enemigo explotó varios caminos. Fíjense, la vista implica el cuerpo, la codicia implica los deseos del alma, y luego le dice, y ciertamente vivirás. O sea, le da un engaño al espíritu, y es donde mata el espíritu del hombre. Y vean ustedes que esa misma estrategia que utilizó Satanás con Eva fue la misma estrategia que quiso hacer con Cristo cuando estaba en el desierto. Primeramente apeló a la vista, ¿verdad? Mostrándole los panes, y luego después apeló a su codicia, mostrándole todos los reinos de la tierra que serían de él, si recuerdan, ¿verdad? Es cuando está en el desierto. Y luego después apela a su espíritu, pero pues aquí no contaba a Satanás que era el espíritu mismo de Dios, donde le dice, tírate del pináculo del templo y mandará ángeles a su alrededor. Entonces la estrategia sigue siendo la misma. El enemigo nos trata de engañar a través de los sentidos de nuestro cuerpo, y luego a través de los deseos de nuestra alma. Y aquí vamos a ver cómo estas funciones, tanto del cuerpo y del alma, cuando se rompió esa relación entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, el alma y el cuerpo se transforman en la carne, y es lo que la Biblia le llama los deseos, y los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque provienen del árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí está quedando claro, no? Bueno, entonces, ¿qué implica esto?
que Dios desea llenar, ¿verdad? Llenar nuestra vida y morar en el hombre, haciéndolo copartícipe de la naturaleza divina. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 1:4, donde dice que nos ha dado grandes y preciosas promesas, haciéndonos copartícipes de su naturaleza divina, ¿verdad? Por eso es que se mostró al hombre, ¿verdad? Atractivo, glorioso, para que viera su grandeza y su misericordia y así conquistar su voluntad. Aquí la situación es de que el árbol de vida debe ser la fuente que nos debe mantener vivos y es siendo únicamente dependientes de Cristo, ¿verdad? En este caso, dependientes de Dios. Ahorita vamos a verlo así desde el punto de vista del Génesis. Y al él darnos su vida o ser el sustento de nuestra vida, es que nosotros podemos expresar su imagen y sobre todo expresar su autoridad. ¿Con qué autoridad vamos a ir nosotros a sanar un enfermo? ¿Con qué autoridad vamos nosotros a hablar palabra de Dios con sabiduría? Más que solamente estando bajo su imagen y bajo su autoridad, pero el requisito es estar dependiendo del árbol de vida. Pero el problema fue que el hombre escogió ser independiente y se hizo autodependiente del conocimiento. Él, basado en sus propias ideas, en su propia conformación del mundo y de lo que le rodeaba, entonces lo que lo llenó a él fue el enemigo. Esto es lo que vino a inyectar Satanás, nos vino, por eso lo representan como, Dios nos lo representó como una serpiente, ¿verdad? Porque su mordida fue mortal y nos inyectó el veneno que se llama pecado. Entonces, bueno, aquí está lo que les estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Primero apeló a los ojos, ¿verdad? Vio Eva que era agradable, que era codiciable y que podía alcanzar sabiduría. Vean cómo son tres porciones que tienen que ver con el cuerpo, con el alma y con el espíritu, ¿verdad? Y también le dio a su marido. Ahora, aquí nosotros vemos que antes de que fuera creada Eva, a Adán ya se le había dicho del árbol del árbol de la vida y que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal antes, y le había dicho, ¿verdad? Que lo puso ahí para que lo guardara en el huerto, ¿verdad? Para que lo guardara y lo labrase, así dice la palabra. Si ustedes leen todo el capítulo, ahí se van a dar cuenta que era para labrarlo y guardarlo. Entonces el error de Adán es no darse cuenta y se dejó pues engañar, igualmente que Eva, ¿verdad? Para que no le echemos la culpa a las mujeres sino que Adán tuvo su responsabilidad porque no estuvo guardando ni labrando el huerto. ¿Qué quiere decir cuidar, guardarlo y labrarlo? Pues estar pendiente, ¿verdad? De lo que Dios le había dado, entre ellos a su mujer. Entonces, ¿qué tenemos en resumen de esto? Nosotros vemos en Juan 1:4 y 15:1, si quieren anotar las referencias, ahorita no lo vamos a ver porque no nos alcanzaría el tiempo, pero representa la dependencia que tenemos que tener de Dios como fuente de vida y cuyo culminación al final en Apocalipsis vamos a ver que nuestro destino es la nueva Jerusalén. En cambio, cuando decidimos que no necesitamos a Dios, que somos lo suficientemente inteligentes, ¿verdad?, para discernir el bien y el mal, entonces estamos cayendo en la autodependencia de ese conocimiento y entonces Satanás se conforma como nuestra fuente de muerte y el destino final en Apocalipsis vemos que es el lago de fuego. Entonces vean cómo Cristo, Él les dice, que Él nos dice, ¿verdad?, diciéndole a los fariseos que Él es la fuente de vida. Les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces ahí vimos que los querubines, ¿verdad?, ahí en Génesis están guardando con una espada, ¿verdad?, y unas antorchas, el árbol de la vida para que no sea que el hombre por sí mismo alargue su mano y quiera alcanzar el árbol de la vida. Dice, para que no encuentre el camino. Entonces el camino es Cristo.
Sí, por eso él siempre él sabía el conocimiento que tenían los fariseos y los hombres de la ley. Por eso les dijo, yo soy el camino. Entonces el camino para llegar a este árbol de vida es Cristo como fuente de vida. Cristo infundiéndonos su vida en nosotros para aportar su imagen y para aportar su autoridad. Bueno, entonces tenemos lo que yo le he llamado la anatomía del pecado, ¿verdad? Primeramente tenemos la constitución del hombre. El hombre tiene, como ya lo dijimos, su cuerpo, el alma, ¿verdad? Con su mente, sus emociones y su voluntad, que lo hace un individuo, es decir, una persona en particular. En la Biblia que está escrita en griego, utiliza la palabra psique. La palabra psique le suena a psicología, así que viene de la persona en específico y se refiere la palabra psique al alma. Y luego tenemos ese espíritu humano que quedó ahí, vamos a decir, muerto o amortecido cuando vino el pecado. Entonces el que le tiene que venir a dar vida aquí es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es el Espíritu de Cristo. Cuando Cristo muere y resucita, Él es nuestro segundo Adán. ¿Se acuerdan cuando leímos 1 Corintios 15:45? Eso habla precisamente, el primer Adán es terrenal, es animal, es de la tierra, pero el segundo Adán, esto es Cristo, Espíritu vivificante, dice Romanos 8:2. Entonces, Él es el que le tiene que venir a dar vida a este espíritu. Cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, somos una nueva criatura, ¿verdad? Entonces, el problema fue que esto no puede suceder si no viene la nueva creación. Entonces, aquí donde estamos parados ahorita, estas porciones se convirtieron en carne. La Biblia utiliza la palabra carne en dos sentidos fundamentales. Uno para referirse a toda la raza humana, que en cierto sentido pues también se puede aplicar así, porque en sentido general, si no estamos en Cristo, pues simplemente somos carne. Dice, el hombre ciertamente es carne. Y la carne es enemistad con Dios. Por eso es que la carne tiene que morir. No la podemos mejorar con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por más que le echemos ganas, nos vamos a encontrar con la ley primeramente del pecado y de la muerte. Nos vamos a encontrar con la ley en estatutos y ordenanzas, que lo único que vino a demostrarle al hombre por qué no podía hacer el bien, siendo independiente de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto se tornó en pecado en el momento que la ley ya le dice, es que lo que tú codicias es pecado. Entonces hubo un conflicto ahí de ideas, ¿verdad? Por eso Romanos 7, a partir del versículo 15, nos aclara, ¿verdad? Lo que es la ley de Dios en ordenanzas y estatutos, lo que es la ley del pecado y de la muerte, y lo que es la ley del espíritu de vida en Cristo, ¿sí? Bueno, entonces traemos cuando nacemos, ¿verdad? Traemos la imagen terrenal. Ahí siempre hay que tener en mente este versículo, lo vamos a estar utilizando de 1 Corintios 15:45 en adelante, donde habla que traemos la imagen primeramente del terrenal. Entonces ya vimos por qué nos convertimos ya en carne a partir de decidir ser independientes a Dios. Pero fíjense cómo Dios puso, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, le puso una serie de instintos naturales. Les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread sobre todo ello, y todo lo que produjere la tierra os será para comer. Vemos aquí que el Señor puso instintos naturales que, siendo dependientes de Dios, estos iban a ser buenos para el hombre, iban a ser muy buenos, ¿verdad? Vemos que son instintos pues de sexualidad, ¿verdad? Por eso se instaura aquí
el primer matrimonio, ¿verdad? Tu deseo será para tu mujer, se unirán en una sola carne. Ahí nos está hablando de un instinto natural. Dice, llenad la tierra y sojuzgarla, nos está dando la autoridad, ¿verdad? Sobre todas estas criaturas y estructuras sobre la tierra, y nos está dando un instinto de propiedad. Entonces vemos cómo cuando entra el pecado, todos estos instintos naturales son completamente tergiversados por el enemigo. Y por eso es que nosotros, si analizamos esta estructura de la que estamos hablando del pecado y cómo está conformado el hombre, vemos que cuando vino el pecado, el espíritu humano quedó separado de lo que es la dependencia de Dios, es decir, del Espíritu de Dios. Entonces necesitamos que el Espíritu de Dios venga y pueda borrar este pecado. Pero mientras no tomemos esa decisión, nosotros vamos a seguir dependiendo únicamente de los deseos del alma, y el alma se va a servir de todas las necesidades de la carne, del cuerpo, y el cuerpo y el alma se transforman en carne. Por eso es que esto no puede agradar a Dios, y todos los instintos naturales se transformaron en pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya dependemos del árbol de la ciencia del bien y del mal que nos lleva a la muerte. Por eso es que los instintos de poseer la tierra, de enseñorearnos sobre ella, se transformaron en codicia. El instinto de multiplicaos y ser una sola carne con tu mujer se transformó en fornicación, y todo esto se transformó en celo, envidia, contienda, etcétera. Entonces vemos por qué razón la palabra de Dios dice que cuando estamos en el estado natural no podemos hacer el bien. Por eso nuestras obras sin Cristo son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque todo esto está completamente contaminado por el hombre. Entonces la mordedura, vamos a ponerlo así en forma literal, o el depender del árbol de la ciencia del bien y del mal, nos trastornó todos esos instintos naturales que Dios creó para manifestar su imagen y su autoridad sobre la tierra. Entonces, al nosotros decidir no estar en esa posición, pues automáticamente la carne, ¿verdad?, vino a tomar ocasión, y es ahora que tenemos el pecado en todas sus modalidades. Entonces aquí, bueno, hay muchas referencias, ¿verdad?, que dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, el espíritu puede estar dispuesto, pero como está rodeado de pecado, no puede hacer el bien. Por eso dice la palabra que todos hemos pecado, que no hay un justo ni aun uno cuando estamos en esta situación, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, dice que Dios escribió la ley en nuestros corazones, y que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende en nuestros propios razonamientos. Vean cómo aquí utiliza la palabra razonamientos, que es parte del alma, que es parte de nuestra personalidad. Luego vemos en Primera de Tesalonicenses 5:23, aquí nos demuestra que todo nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, deben ser guardados en forma irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien tenía duda de estas estructuras, aquí está: espíritu, alma y cuerpos tienen que ser guardados en forma irreprensible. Entonces vemos aquí que la ley en estatutos y la ley del pecado, que ya la hemos mencionado, dice que entonces, ¿qué diremos? Que la ley en estatutos es contraria o es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo
pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, mientras estemos en esta situación, estamos muertos, es lo que trata de decir ahí la palabra. Entonces vemos, nosotros viviremos, nosotros vivíamos en otro tiempo en esta situación, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne. Entonces quiero aquí estar muy atentos que sin Cristo, por más que nosotros queramos obedecer la ley de Dios, no podemos. Entonces la ley de Dios lo único que nos está diciendo es, estás en pecado. O sea, está haciendo, como ya decidimos tener conciencia del bien y del mal, ahora nos está únicamente diciendo, aquí está la ley nomás para que te des cuenta que hagas lo que hagas, estás en pecado y estás en enemistad con Dios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si permanecemos así, ¿verdad? En la carne, dice el alma que pecare, ciertamente morirá. El cuerpo se muere y se va a ir a la tierra. Entonces, si nosotros dependemos de la ley en estatutos y mandamientos, pero no nacemos de nuevo, ¿qué sucede cuando nacemos de nuevo? Pues viene Cristo como la fuente del árbol de vida, ¿verdad? Viene a darnos una vida nueva. Es la nueva creación y vemos que el destino final es la nueva Jerusalén. Y vemos aquí por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Fíjense aquí cómo es categórica la palabra, mientras no estemos en Cristo, aunque conozcamos que la ley es buena y reconozcamos que sus mandamientos son buenos, la carne no puede. Entonces la única solución es nacer de nuevo, que venga el Señor e implante el árbol de vida. ¿Por qué? Porque el enemigo implantó el árbol de la ciencia del bien y ahí mora el pecado. Lo quise poner aquí para que nos recordemos siempre que el pecado mora en la carne y que la carne incluye tanto nuestros pensamientos conformados al mundo como los deseos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Satisfacer a nuestro cuerpo. Bueno, pues eso es todo. Y terminamos exactamente. Bueno, se fijaron, aplaudieron porque ya se acabó, ¿verdad? Estaban durmiendo. Se fijaron, lo que analizamos fue prácticamente pues, los capítulos 1, 2 y 3. Entonces para la siguiente pues hay que leer los siguientes capítulos, ¿verdad? Para poder ir de la mano, porque si no más vienen a escuchar pues no va a servir mucho. Acuérdense que el Espíritu de Dios es el que le da vida a estas palabras, es el que le da vida a la letra, porque si no pues vamos a estar adquiriendo un conocimiento más, pero realmente lo que se trata es de hacer crecer esa nueva criatura dentro de nosotros. Amén. Hermanos, pues tenemos